aquí, vamos a dar una reunión de información del campamento de jóvenes, entonces pueden venir para estar aquí. Así es que, ¿qué le parece, hermano, si se pone cómodo, si ya está acomodado, ya tiene su mejor lugar, ya tiene su silla, la que siempre se aparta, ya le vamos a poner nombre abajo para que tengan ustedes? ¿Y qué le parece si nos disponemos a que el Señor hable a nuestra vida? Como dile al que está a tu lado, oye, vamos a poner atención. Yo creo que el Señor tiene algo para ti y para mí hoy. Así es que vamos a pedirle que Él nos hable. Y vamos a meditar, hermanos, en su palabra. Dice en el capítulo 7 del libro de Josué, en los versos 10 y 11, de la siguiente manera: levántate, ¿por qué te postras así? Israel ha pecado y ha roto el pacto que les ordené. Han tomado algunas de las cosas que les ordené destruir. Han robado, han mentido y las han puesto entre sus pertenencias. Acompáñame a orar, hermanos, por favor. Padre Santo, en esta tarde, Señor, que estamos, Señor, en tu santuario y estamos aquí, Padre, para reconocerte como el Dios de nuestra vida, para reconocerte como, Señor, nuestro proveedor, pero también como nuestro sanador, Padre, pero también como, Señor, como ese Padre tierno que nos guía, que nos protege, Señor, y nos muestra su verdad. En esta hora, Padre, queremos pedir que tu Espíritu Santo esté hablando, Señor, al corazón de cada uno de nosotros. Permite, Señor, que tu palabra hoy sea depositada, Señor, y que nunca vuelva vacía, Señor, sino que cumpla el propósito para lo cual tú la has enviado, Señor, al corazón y a la mente de cada uno de nosotros. Nos ponemos en tus manos, Señor, y te pedimos que en esta hora tú hables a nuestras vidas, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Bien, mis hermanos, el libro de Josué, hermanos, tiene enseñanzas muy importantes para nuestras vidas. Y si ustedes recuerdan, este libro habla, entre otras cosas, nos habla de la conquista que realizó Israel con la ayuda de Dios para entrar a la tierra prometida. En el momento que Josué empieza su liderazgo, Moisés había muerto. Moisés había ya sido llevado a la presencia de Dios. Y entonces el Señor elige que Josué sea el que comande al pueblo en este momento. Y ahí en Josué 1, hermanos, que ustedes puedan revisar el capítulo 1 de Josué, vamos a encontrar las palabras que el Señor le dice a Josué de lo que él tenía que hacer para poder dirigir al pueblo. Y algo que resalta, hermanos, en esta comunicación de Dios con Josué, es que había un elemento de obediencia que iba a ser fundamental para tener éxito en la empresa que en este momento estaba Josué por desarrollar. El pueblo estaba un poco, digamos, preocupado, estaba un poco compungido, no estaba Moisés. Y durante mucho tiempo Moisés los guió y los había sacado del pueblo de Egipto. Y entonces cuando llega este momento en el que el Señor designa a Josué, pues también Josué estaba un poco preocupado, no se crean, no solo el pueblo. Josué también estaba como diciendo, bueno, ¿y yo qué voy a hacer? Y entonces el Señor le da una palabra especial a Josué y le dice: mira, Josué, solo te pido una cosa: esfuérzate y sé valiente, y no te desvíes de mis mandamientos, no te desvíes de lo que yo te digo, ni a un lado ni a otro, solamente esfuérzate, sé valiente y obedece, apégate a las palabras que yo te voy a dar. Esa fue la recomendación, hermanos, que el Señor le estaba dando a Josué en estos primeros versículos del libro. Y la verdad, hermanos, que aprendemos, una de las grandes verdades de este libro, es el fundamento de la obediencia a Dios para tener éxito. Y entender, hermanos, que cuando desobedecemos, no solo es un tema que nos impacta nuestra propia vida, y vamos a ver cómo la desobediencia impacta a nuestra familia, impacta a nuestra iglesia. Tiene un impacto, hermanos, muy, muy significativo, y es lo que vamos a ver en esta hora. Y vamos allá a Josué, hermanos, tengan sus Biblias, por favor. Vamos a estar meditando en el capítulo 7 de Josué. Josué 7. Y no sé cuántos han escuchado acerca del pecado de Acán.
Josué capítulo 7. Y el pecado de Acán, hermanos, pareciera ser algo insignificante, pareciera ser que es algo que no tiene tanta relevancia, puesto que hizo una desobediencia, y pues fue uno de todo el pueblo de Israel, desobedece al pueblo cuando el Señor había dado una instrucción específica, y Acán desobedece. Y tú dices, bueno, es uno. No sé cuántos habremos ahorita aquí sentados, pero cerca como de 600 sillas, más o menos. 500. Imagínense que uno de nosotros desobedezca, uno, y todos los demás no. ¿Qué diríamos? Pues si nada más fue uno, no pasa nada, ¿no? Y a veces se piensa que el pecado de Acán, hermanos, era algo insignificante, pero trajo consecuencias muy fuertes al pueblo de Israel. Y entonces con esto podemos entender, hermanos, que realmente Dios está atendiendo la actitud de nuestro corazón. Hay veces tenemos la concepción de decir, no, es que pues hay pecadotes, ¿no? O yo no estoy, no sé, no robo, no estoy adulterando, no estoy haciendo cosas de alguna manera escandalosas. Pero déjeme decirle, hermanos, que dentro de la presencia de Dios, el pecado es pecado. El pecado es pecado, y cualquier pecado, hermanos, aún cuando Jesús habla acerca del adulterio, recuerdan. Y cuando Jesús dice, con el hecho de que tú ya en tu corazón estés deseando, estés codiciando a una mujer que no es la tuya, ya es pecado delante de Dios. Y entonces tenemos que entender, hermanos, que cuando estamos hablando de pecado, estamos hablando inclusive de las actividades de nuestro corazón. Estamos hablando cuando tú incluso estás pensando en algo que no va, que no está en línea como Dios quiere que tú y yo pensemos y hagamos. Y entonces vemos, hermanos, aquí en esta historia, vamos a dar la lectura, hermanos. Realmente es una lectura pues grande, digámoslo, pero quiero que la hagamos, hermano, porque creo que es muy importante entender cuál fue la situación que sucedió ahí. Entonces, Josué 7, hermanos, voy a dar la lectura. Dice de la siguiente manera: pero los hijos de Israel cometieron una prevaricación en cuanto al anatema, porque Acán, hijo de Carmi, hijo de Sabdi, hijo de Sera, de la tribu de Judá, tomó del anatema, y la ira de Jehová se encendió contra los hijos de Israel. Después Josué envió hombres desde Jericó a Ahí, que estaba junto a Bet-Aben, hacia el oriente de Betel, y les habló diciendo: subid y reconoced la tierra. Y ellos subieron y reconocieron a Ahí, y volviendo a Josué le dijeron: no suba todo el pueblo, sino suban como 2,000 o 3,000 hombres, y tomarán Ahí. No fatigues a todo el pueblo yendo allí, porque son pocos. Y subieron allá del pueblo como 3,000 hombres, los cuales huyeron delante de los de Ahí. Y los de ahí mataron ellos a unos 36 hombres, y los siguieron desde la puerta, desde Sebarim, y los derrotaron en la bajada, por lo cual el corazón del pueblo desfalleció y vino a ser como agua. Entonces Josué rompió sus vestidos y se postró en tierra sobre su rostro delante del arca de Jehová hasta caer la tarde. Y los ancianos de Israel y echaron polvo sobre sus cabezas. Y Josué dijo: Señor Jehová, ¿por qué hiciste pasar a este pueblo el Jordán para entregarnos en las manos de los amorreos para que nos destruyan? Ojalá nos hubiéramos quedado al otro lado del Jordán. Ay, Señor, ¿qué diré, ya que Israel ha vuelto la espalda delante de sus enemigos? Porque los cananeos y todos los moradores de la tierra oirán y nos rodearán y borrarán nuestro nombre sobre la tierra. Y entonces, ¿qué harás tú a tu grande nombre? Y Jehová dijo a Josué: levántate, ¿por qué te postras así sobre tu rostro? Israel ha pecado y aún ha quebrado mi pacto que yo les mandé, y también han tomado del anatema, y hasta han hurtado, han mentido, y aún lo han guardado entre sus enseres. Por esto los hijos de Israel no podrán hacer frente a sus enemigos, sino que delante de sus enemigos volverán la espalda, por cuanto han venido a ser anatema. Ni estaré más con vosotros si no destruyéis al anatema en medio de vosotros. Levántate, santifica al pueblo y di: santificaos para mañana, porque Jehová, el Dios de Israel, dice así: anatema hay en medio de ti, Israel. No podrás hacer frente a tus enemigos hasta que hayáis quitado el anatema del medio de vosotros.
Os acercaréis pues mañana por vuestras tribus, y la tribu que Jehová tomare se acercará por sus familias, y la familia que Jehová tomare se acercará por sus casas, y la casa que Jehová tomare se acercará por los varones. Y el que fuere sorprendido en el anatema será quemado, él y todo lo que tiene, por cuanto ha quebrantado el pacto de Jehová y ha cometido maldad en Israel. Josué pues, levantándose de mañana, hizo acercar a Israel por sus tribus, y fue tomada la tribu de Judá, y haciendo acercar a la tribu de Judá, fue tomada la familia de los de Sera, y habiendo luego acercar a la familia de los de Sera por los varones, fue tomado Zabdi. Hizo acercar a su casa por los varones, y fue tomado Acán, hijo de Carmi, hijo de Zabdi, hijo de Sera, de la tribu de Judá. Entonces José dijo a Acán: hijo mío, da gloria a Jehová, el Dios de Israel, y dale alabanza, y declárame ahora lo que has hecho, no me lo encubras. Y Acán respondió a Josué diciendo: verdaderamente yo he pecado contra Jehová, el Dios de Israel, y así he hecho. Y podemos ver, hermanos, cómo no era tan insignificante, ¿verdad?, lo que había hecho Acán. Se dan cuenta que de la tribu de Judá, y luego cuántos eran de la tribu de Judá, luego los varones, y hasta el final fue un varón. Pero fue suficiente, hermanos, el pecado de Acán para que el Señor, nuestro Dios, entrara en celo por su nombre. Y vean, hermanos, que el pecado de Acán, cuando Josué resulta ser, hermanos, que cuando ellos suben ahí para ser tomada, ellos mismos dijeron: oigan, son re poquitos y están débiles, y ¿por qué no nos subamos todos? Mandemos nada más algunos. Bueno, hermano, ese pueblo chiquito, poquito, hizo huir al pueblo de Israel, y dice que mataron a 36, dice, y los persiguieron y los derrotaron. Y Josué, hermanos, basado en la promesa que le había dado el Señor, dice que se tira y se postra, y de alguna manera empieza a reclamarle a Dios, y le empieza a decir: oye, Señor, pues ¿qué no habíamos quedado en algo? ¿No me diste una palabra? ¿No me dijiste que yo iba a pasar este pueblo y que tú nos ibas a entregar en nuestras manos a los pueblos que íbamos a conquistar? Entonces, ¿qué está pasando, Señor? De alguna manera podemos ver, hermanos, que el corazón de Josué empieza a estar y empieza a reclamarle a Dios el proceder del por qué el Señor se había apartado. Y la palabra que responde el Señor, hermano, realmente es algo fuerte, porque le dice: levántate, ¿qué haces ahí? ¿Qué me estás reclamando, Josué? Si el pueblo de Israel hizo algo que yo dije que no tenían que hacer. Y tal vez esto, hermanos, esto nos lleva a pensar en nuestras vidas, nos lleva a pensar en nuestras familias, y tendríamos que preguntarnos: ¿cómo estamos? ¿Cómo estamos delante del Señor? Hay veces tenemos situaciones en nuestra vida, ¿verdad? Hay veces vienen problemas, hay veces vienen algunas situaciones, y a veces, ¿qué es lo primero que hacemos? Le volteamos a nuestro Dios y le reclamamos, así como Josué: oye, Señor, pues mira, yo soy servidor de la iglesia, yo estoy ahí en la alabanza, soy maestro de niños, ¿y por qué me está pasando esto? A veces, hermano, vienen personas y buscan consejo: hermano, es que yo no entiendo qué está sucediendo. ¿Por qué el Señor no me está acompañando? Y podemos ver, hermanos, aquí al pueblo de Israel haciendo lo mismo. Pero la respuesta, hermanos, que da el Señor, la primera respuesta que le da a Josué, le dice: levántate. Lo que estás haciendo no es correcto, Josué, porque el pueblo ha pecado. Y es ahí donde tú y yo tenemos que asumir nuestra responsabilidad, la responsabilidad de nuestra familia, hermanos. Yo te preguntaría, y tendríamos que preguntarnos todos: ¿cómo está nuestra familia? ¿Cómo están nuestros hijos? Usted no estamos aquí, hermanos, y bueno, siempre decimos que los domingos nos vemos bien contentos aquí, bien, pues todos bien cambiados y listos aquí para estar en el Señor. Pero ¿cómo está nuestra vida, hermanos? Yo no sé si tu familia está aquí. Puede que tus hijos estén aquí también con el Señor, allá arriba estén en sus clases, pero ¿y si no están aquí, en dónde están? ¿Qué están haciendo? ¿Qué estamos haciendo con lo que Dios dio a nuestra vida? Y entonces, hermano, es algo que tenemos que pensar y tenemos que meditar. Y por lo tanto, hermanos, tú y yo tenemos que considerar lo que el Señor habló a la vida de Josué.
Y lo primero, hermanos, que quiero que veamos en esto es que siempre que hay un tema de pecado, regularmente, hermanos, o casi siempre, siempre hay advertencias y hay señales de nuestro Dios. Siempre el Señor, hermanos, siempre nos permite conocer qué es lo que tú y yo tenemos que hacer. Realmente, hermanos, solamente cuando se escribió la ley, en la época de Moisés, hermanos, posiblemente el pueblo de Israel no tenía algo escrito en donde decir, digamos, los mandamientos del Señor. Recuerdan que el que empieza a escribir la ley justamente es Moisés. Las primeras tablas, las recuerdan, hermano, cuando Moisés sube al Sinaí y él baja con los primeros mandamientos del Señor. Y aún en esa ocasión, ¿recuerdan qué sucedió? Baja Moisés y los tiene que romper. ¿Por qué, mis hermanos? Porque el pueblo ya estaba pecando, porque el pueblo ya estaba en idolatría. Tuvo el Señor que volver a escribir en su misericordia nuevamente la palabra. Pero, hermanos, ¿qué pasa contigo y conmigo? ¿Qué tú y yo desconocemos acerca del pecado? Yo le apuesto que yo le comentaba a los hermanos en la mañana en la clase, hermanos, y bueno, me va a dar pena decirlo, pero yo casi llevo 40 años de cristiano, desde que yo empecé a congregarme en una iglesia. Y tal vez yo no había considerado mucho hasta que lo dije, 40 años. ¿Qué he hecho en 40 años? ¿Cuánto he avanzado? ¿Cuánto he caminado en lo que Dios quiere? Y yo quiero que tú te preguntes lo mismo. ¿Cuánto tiempo llevamos de cristiano? ¿Qué no sabemos, hermanos, acerca de lo que Dios quiere? ¿Hay algo que no esté claro para nosotros acerca de los mandamientos del Señor? Podemos leer en Gálatas 5, cuando dice que manifiestas son las obras de la carne, y nos da una lista muy grande, hermanos, de las situaciones que nosotros a veces estamos luchando. Entonces, hermano, la advertencia del Señor, hermanos, está ahí. Y en esta ocasión, hermanos, no fue tampoco algo aislado. Quiero que vayan un poquito atrás y quiero que veamos, hermano, algo muy importante. Miren, antes de esto, en el capítulo 6 de Josué, habían tomado Jericó, ¿no? Y un poquito de contexto rápido. ¿Cómo fue la toma de Jericó, mis hermanos? ¿Cuántos hombres de Israel se ocuparon para pelear contra el ejército de Jericó? ¿Cuántos, hermanos? Nadie peleó, mis hermanos. Tomaron el pueblo de Jericó. La historia dice, hermanos, que Jericó era uno de los pueblos, o es de los pueblos más antiguos de la tierra, y se consideraba que Jericó, la historia dice que era un pueblo rico, era un pueblo que tenía muchas cosas muy preciadas. Y entonces llega el pueblo de Israel a querer conquistarlo, hermanos, y ¿saben qué? Llegan y el Señor le da el plan de batalla. ¿Y saben cuál fue el plan de batalla? Dale 7 vueltas y avíntate un grito. Y así tomaron a Jericó, hermanos. Pero saben, el Señor dio instrucciones precisas acerca. Él dirigió la batalla. Él fue el que hizo todo por el pueblo. Solamente ellos tenían que hacer algo. Vayamos ahí al 6, hermanos, en el capítulo 6, y déjenme leerles los versos 18 y 19 de Josué 6. Dice así: pero vosotros guardaos del anatema, ni toquéis ni toméis alguna cosa del anatema, no sea que hagáis anatema el campamento de Israel y lo turbéis. Mas toda la plata y el oro y los utensilios de bronce y de hierro serán consagrados a Jehová y entren en el tesoro de Jehová. Cuando fue la toma de Jericó, hermanos, el Señor dio instrucciones precisas y dijo: no van a tomar del anatema. El anatema es para mí. Ahora, hay una razón, hermanos. Ustedes digan: oye, pero ¿qué tú querías el oro, Señor? Si tú ni lo ocupas, pues mejor que lo agarraron los de Israel. Pero ¿saben qué sucede, hermanos? Realmente el que estaba dirigiendo la batalla o el que peleó ese día, ¿quién fue? Fue el Señor, no fue el pueblo de Israel. Y por lo tanto, hermanos, el Señor es un Dios misericordioso, pero es un Dios justo. Y entonces dice: ustedes no pueden quedarse con eso, porque ni siquiera están peleando, ni siquiera ustedes están invirtiendo esto, lo estoy haciendo yo, y lo justo es que esto entre a mi casa para que sea resguardado. Esto es lo que estaba sucediendo aquí, esto era lo que el Señor estaba diciendo. Y hermanos, ¿cuántas veces eso es la realidad de nuestra vida? Casi siempre, hermanos, siempre dependemos del que el Señor vaya por nosotros. ¿Qué sucede cuando tú y yo vamos con nuestras fuerzas?
¿Qué sucede cuando tú y yo queremos arreglar las cosas de nuestra vida? ¿Qué sucede cuando tú y yo queremos dar dirección a nuestros hijos lejos de lo que Dios quiere? ¿Qué sucede, hermanos? Generalmente fracasamos, generalmente nos va mal, generalmente no podemos hacerlo. Siempre dependemos de que Él sea el que vaya con nosotros. Bueno, Él le dice al pueblo de Israel: yo voy por Jericó, ustedes nada más obedézcanme y listo. Y hermanos, no lo obedecieron. Podemos ver que el Señor estableció. Y entonces, hermanos, la Biblia, hermanos, enseña que Dios advierte a las personas sobre las consecuencias del pecado. Todos sabemos, hermanos, lo que es cuando el Señor da una instrucción. En esta ocasión, la victoria pertenecía a Dios. Prácticamente ellos no hicieron nada. Y podemos ver cómo el Señor establece cómo iban a conducirse ellos una vez que terminó, Jericó había sido tomada. Y entonces, hermanos, esto era algo que también iba a quedar para la posteridad. También el Señor estaba enseñando al pueblo. ¿Qué le estaba enseñando, hermanos? Pues para que en los tiempos postreros todo aquello pudiera aprender y saber que cuando el Señor hace algo tienen que obedecer y se tiene que cuidar lo que el Señor dice y que nosotros tenemos que hacer. Y el Señor les da una instrucción porque los estaba también formando. Y entonces eso también es algo que el Señor está aquí permitiendo que hagamos, hermano. Y entonces, hermano, podemos ver cómo el Señor siempre nos advierte sobre las consecuencias del pecado. Y uno de los textos, hermano, de los cuales tal vez tú y yo, cuando conocimos al Señor, fue el que nos dijeron, Romanos 6:23, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Lo primero, hermanos, que usted y yo supimos cuando venimos al conocimiento de Dios es que vivíamos muertos en nuestros pecados. Yo creo que es algo que todos inclusive deberíamos de recordar siempre. Cuando venimos al conocimiento del Señor, lo primero que nos dijeron es que estábamos separados de Dios, estábamos muertos porque no estaba la presencia de Dios en nuestra vida. Y creo que eso es algo que usted y yo lo tenemos claro. Pero aquí vemos al Señor advirtiendo y diciendo: la paga del pecado es muerte. Y hay muchos, la Biblia, hermano, está llena de muchos ejemplos de lo que sucede. Si vamos, por ejemplo, vayamos ahí a Proverbios, en Proverbios en el capítulo 23. Proverbios, hermano, capítulo 23. Hay una advertencia. En los capítulos, hermano, los versículos 31 al 33, dice: no mires el vino cuando rojea, cuando resplandece su color en la copa, se entra suavemente, mas el fin como serpiente morderá y como áspid dará dolor. Tus ojos mirarán cosas extrañas y tu corazón hablará perversidades. ¿Qué está diciendo aquí, hermanos? Está hablando del tema del vino y está diciendo: mira, en la copa se ve, dice, cómo rojea. Digo, yo no sé si... Yo, gracias a Dios, hermano, no tuve nunca problemas de esos. Yo sé que de repente hay muchos hermanos que en algún momento batallaron con el vino. Y entonces hasta Proverbios se da luego de decir: mira, no lo veas porque se ve bien, ¿no? Se está hablando de un vino tinto, supongo, ¿no? Porque rojea, dice Proverbios. Pero, hermanos, ¿cuántas veces pues esas situaciones se dan en nuestra vida? Ahora, podemos hablar de vino, pero también podemos hablar de muchas otras cosas. También podemos hablar, hermanos, no sé, de chisme. ¿Cuántas veces, hermanos, hay muchos dichos ahí de que a veces el chisme es bueno, ¿no? Y no puedes enterarte de algo porque ya te está comiendo para ir a platicarlo, ¿no? O sea, hay muchas cosas, hermano, que la Biblia nos advierte sobre lo que tú y yo tenemos que cuidarnos, ¿no? Y por ejemplo, hermano, cuando hablamos justamente del tema de lo que es la fornicación y el adulterio, vayamos a Proverbios, hermanos, ahí mismo, Proverbios 6, 23. Dice desde el 20, hermanos, Proverbios 6, 20: guarda, hijo mío, el mandamiento de tu padre y no dejes la enseñanza de tu madre. Átalos siempre en tu corazón, enlázalos a tu cuello. Te guiarán cuando andes, cuando duermas te guardarán, hablarán contigo cuando despiertes.
porque el mandamiento es lámpara y la enseñanza es luz, y camino de vida las reprensiones que te instruyen. Y dice el 24, hermanos, y ahí está la advertencia: para que te guarden de la mala mujer, de la blandura de la lengua de la mujer extraña. No codicies su hermosura en tu corazón, ni ella te prenda con sus ojos, porque a causa de la mujer ramera el hombre es reducido a un bocado de pan, y la mujer caza la preciosa alma del varón. Hermanos, una advertencia para los varones, una advertencia que el Señor dijo. Primero dice: oye, hijo, guarda los mandamientos, atesora los guardamientos en tu corazón. Pero por si eso no fuera tan clarito, después dice: oye, no mires a la mujer que no es tuya, no mires a la mujer extraña. Es increíble cuando el proverbio dice: serás como un bocado de pan en sus manos. Y hermanos, nos está advirtiendo el Señor, nos está advirtiendo del pecado, nos está advirtiendo de la condición que tú y yo podemos caer si no obedecemos lo que Él está dictando para nuestra vida. Pero muchas veces, hermanos, ¿qué hacemos con esas advertencias? Muchas veces no las tomamos en cuenta, hermanos. Y en Números, si lo quieren revisar ahí en su casa, Números 32:23, habla acerca de que cualquier pecado, hermanos, cualquier desobediencia a nuestro Dios nos alcanzará. Y entonces, hermano, una cosa que usted y yo tenemos que saber en esta mañana es que si tenemos pecado, habrá consecuencias. Y tal vez usted diga: no, pues Dios es bueno. Y sí, hermano, Dios es bueno. ¿Y saben qué? Dios nos va a perdonar. Sí, hermanos, Dios nos va a perdonar. Dice en la carta de Juan, dice: hijitos, abogado tenéis. Dice: esas cosas os escribo para que no pequen. Pero si pecan, dicen: abogado tenemos a nuestro Señor, el que nos va a perdonar. Pero hermanos, una cosa es que el Señor nos perdone, y otra cosa es la consecuencia de nuestra desobediencia. Hermanos, esa va a llegar, esa va a llegar, esa no se va a detener, porque el Señor es un Dios de amor. Pero la palabra dice: el alma que pecare, esa morirá. Y entonces usted y yo tenemos que estar muy atentos, hermanos, a las advertencias que el Señor nos da. Y entonces, cuando hay una advertencia, hermano, pues ya no hay manera de que usted y yo digamos: es que no sabía, es que nadie me dijo. No, hermanos, la palabra del Señor es clara. Y vamos a ver, hermanos, que después de que se da la advertencia, hermano, muchas personas creen que pueden pecar contra Dios y salirse con la suya. Eso es algo que de repente pasa, hermano. Muchas veces pecamos y pensamos: pues ya pequé, nadie se dio cuenta, nadie me ha dicho nada. Listo. Bueno, ya ni perdón pides, porque piensas que nadie vio. Hermano, Dios es justo y dice que Dios traerá toda obra, sea buena o sea mala, la traerá a la luz. Y entonces tú y yo tenemos que considerar esto, hermanos, en nuestros corazones. Ahora, hermanos, después viene el tema de la consumación del pecado. Y miren, y vamos a ver cómo se consumó el pecado. Y estamos tomando de ejemplo a Acán. Y vayamos al versículo 21, hermanos, de Josué. Y miren, el versículo 21 dice, de Josué 7, dice: pues vi entre los despojos un manto babilónico muy bueno, y 200 siclos de plata, y un lingote de oro de peso de 50 siclos, lo cual codicié y tomé, y aquí que está escondido bajo tierra en medio de mi tienda, y el dinero debajo de ello. ¿Cómo se consuma el pecado, hermanos, en nuestra vida? ¿Cómo es cuando tú y yo caemos en pecado? Y fíjense que se da un pequeño procesito ahí. O sea, el pecado no llega de la nada. El pecado no es generación espontánea, o sea, es algo que de repente surgió. Ay, Dios, pequé y no me di cuenta. No, eso no pasa así. Hay un proceso, hermanos, que tú y yo a veces tenemos que poner atención. Miren, como les decía, Jericó era una ciudad muy próspera, y era evidente, hermanos, que los despojos que quedaron una vez que Israel tomó la ciudad, eran muy atractivos. Como les decía, se dice que Jericó era una ciudad muy antigua y que era, pues, de mucho dinero. Inclusive en la historia, Jericó está establecida como ciudad incluso antes que las pirámides de Egipto. Por lo tanto, hermanos, pues era fácil imaginar que iba a haber muchas cosas.
Por lo tanto, era fácil imaginar que iba a haber mucha riqueza, que iba a estar ahí, y el pueblo de Israel pues estaba tomando cautiva esta ciudad. Y entonces, hermano, esto sucede, entonces esto podía despertar la codicia del pueblo de Israel, pero había habido una indicación, había habido una advertencia que el Señor dijo: no tomen del anatema, no tomen nada de plata, no tomen nada de oro. Había sido algo muy clarito, hermanos. Creo que la indicación que está ahí, no hay manera de que alguien diga: no, yo no me di cuenta. Y entonces, hermano, vean el proceso de pecado. ¿Qué es lo primero que dice Acán? ¿Cuál es la primera palabra que usa Acán cuando le pregunta a Josué: oye, ¿qué has hecho? Y dice Acán: pues vi entre los despojos. ¿Y qué es lo primero, hermanos, que sucede cuando tú y yo tenemos que lidiar con el pecado? ¿Qué es lo primero que sucede? Lo vemos, hermano. La primera cosa que hacemos es que lo vemos, ¿no? No es algo que suceda con nuestros ojos cerrados. No, tú y yo somos conscientes y lo vemos. Y cualquier pecado, hermanos, que podamos nosotros enlistar o podemos ver, pues siempre va a ser un tema de ver. Tal vez el ejemplo más claro puede ser cuando un hombre codicia a una mujer. ¿Dónde vemos mujeres, mis hermanos? Que no son las nuestras. En todos lados. No podemos andar, fíjense, en el metro con los ojos cerrados. Pues no se puede, ¿verdad? Siempre andamos con los ojos abiertos. Y entonces, hermanos, en donde quiera que andamos, tú y yo traemos los ojos abiertos. Y entonces vamos viendo. Y le pasa a Can, hermanos, que lo primero es que vio. Dices que vi. Y fíjense que es como una justificación. La palabra que dice acá, hermano, es como queriéndose justificar. Es que dice: oye, pues ¿cómo piensas que no? Pues era un lingote de oro. ¿Usted se puede imaginar un lingote de oro, hermanos? ¿Qué haría si usted lo ve? ¿Qué pasaría si usted va en la calle y se encuentra un billete de 500? ¿Qué hace? Pues a lo mejor lo primero que hace es como lamparear por todos lados, ¿no? Primero voltea y dice: pues no hay nadie. Pues no hay, pues lo recojo, ¿no? Y entonces lo primero que sucede, hermanos, es que vemos. Todo pecado, hermanos, comienza con la provocación de un sentido. En este caso fue la vista. La Biblia, hermanos, con frecuencia nos ordena que no demos este primer paso. De hecho, leíamos en Proverbios, en el que acabo de leerles, Proverbios 23:31. ¿Y qué es lo primero que dice el sabio? Dice: no mires el vino que rojea en la copa. Entonces, si usted y yo tenemos un problema de vino, hermanos, pues ¿qué es lo que tenemos que evitar hacer? Verlo. Imagínense que usted quiere dejar, alguien quiere dejar el alcohol y tiene amigos y se va a meter a un bar con ellos. Y él dice: no, yo tengo fuerza de voluntad, no voy a hacer nada, voy a entrar. Y usted se mete ahí que están sirviendo en un bar, vino. ¿Usted cree que eso es correcto? Por eso el de Proverbio dice: no mires el vino. Pero, hermanos, ¿cuántas cosas usted y yo vemos? Dice Mateo 5:28, hermanos: pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Y también el apóstol Juan, hermanos, habla de esto en la primera carta de Juan, en el capítulo 2, en los versos 16 y 17, dice: porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. ¿Qué pasa, hermano, con nuestros sentidos? ¿Qué pasa cuando tú puedes ver algo? Yo recuerdo que hace tiempo, en alguna ocasión, un conferencista nos daba una conferencia a los jóvenes y nos decía: tal vez la primera mirada no se podría evitar. Decía, o sea, tú vas caminando y tal vez tú ves a una mujer hermosa y tal vez la primera mirada, pues es difícil. Vamos a pensar que es complicado que lo hagas. Pero la segunda y los 2-3 minutos después que estás ahí viendo, ya no, hermanos. Ya empezó a pasar algo en ti. ¿Qué pasa cuando quieres tomar algo que no es tuyo? Pues a lo mejor ves algo pero si lo dejas de ver,
Pero si estás insistiendo y no, pues creo que no hay nadie, sigues viendo. Entonces, nos está enseñando, hermanos, el libro de Josué, que cuando hay pecado, lo primero que tienes que ver, lo que tienes que cuidar es qué ves. ¿Qué pasa, hermano, cuando estamos hablando de temas de pornografía? Que estamos hablando de temas que luego vemos ahora, pues la tecnología nos alcanzó, hermanos, y ahora en un equipo, pues de este tamaño, ¿a dónde usted se puede meter a un celular, hermanos? A todos lados. Bueno, ahorita yo lo traía aquí, no sé si ustedes vieron que traía celular, pero bueno, aquí está un celular. Y lo puedes ver, y lo puedes consultar. Hoy, hermanos, hay muchos temas con la vida de los muchachos. Yo no sé si ustedes como padres se han dado cuenta. Yo no sé si le has echado un hijo a las 2 de la mañana y vas a su recámara. Hay veces que están ahí. Digo, si tu hijo, hermano, en la mañana tiene sueño, si tu hijo anda desveladón, échale un vistazo. ¿Qué está haciendo? ¿Dónde está poniendo su vista? Porque tú y yo tenemos que ser, hermanos, muy hábiles para eso. Tenemos que ir sabiendo qué es la situación que está pasando. Y entonces vemos aquí, hermano, que Acán vio. Y Acán, cuando vio lo que él al final terminó robándoselo, pero él primero lo vio. Y entonces, hermanos, tenemos que nosotros ver lo que Juan dice. Tenemos que los deseos de los ojos, hermano, la vanagloria de la vida. Pero todo esto, ¿qué es, hermano? Esto es pasajero. Todo esto pasa. Todo esto va a causar un problema y con el tiempo pues se te va a olvidar. Con el tiempo esta situación no es algo que aporte a nada bueno a tu vida. Y si tú te quedas estacionado ahí, va a hacer estragos, así como la vida de Acán. Pero no vas a obtener nada bueno de eso. Y entonces, esa es la primera parte, hermanos, del pecado. La segunda parte, hermanos, ¿cuál es la segunda parte? La consumación del pecado. Cuando ya el pecado, hermanos, antes de consumarse el pecado, hay otra condición y tiene que ver con la codicia, hermanos. Resulta más fácil, hermanos, evitar ver que codiciar. No sé si usted está de acuerdo conmigo, pero ¿qué será más fácil? ¿Evitar el ver o el evitar codiciar? ¿Quién cree que sea más fácil no hacer? Ver, hermanos. Porque tú todavía cuando tú ves, digamos, hablando de lo que les decía de la segunda mirada, todavía la primera mirada, bueno, a lo mejor no generó nada. Estás viendo a una mujer y no pasó nada. Pero ¿qué pasa cuando te quedas ahí viendo? Y entonces ya empieza a haber un resultado en tu corazón. Y entonces ya empiezas a tener un sentido de empezar a desear algo. Eso fue lo que le pasó a Acán. Acán vio, y yo quiero que se imaginen, hermanos, era una guerra. Estaban destruyendo ya el pueblo de Jericó, había muchas ruinas porque seguramente Acán encontró esto pues en algunas ruinas de algún templo, de alguna edificación que se destruyó, y seguramente allí Acán encontró esto y entonces lo vio en medio de escombros y entonces empieza a voltear a ver a Acán. Acán no estaba solo. Acán estaba con todo el pueblo de Israel conquistando a Jericó, y entonces él lo ve y él se queda, y cuando lo sigue viendo, hermanos, entonces nace la codicia. Nace la codicia en el corazón de Acán, y vean, él mismo lo declara y le dice a Josué: vi entre los despojos un manto de babilónico muy bueno y 200 siclos de plata. ¿Por qué creen que Acán dijo que era muy bueno? Porque lo vio, hermanos, porque a lo mejor hasta lo sacó y lo sacudió tantito y dijo: este es de los buenos. O sea, él estaba ahí, y una vez que lo vio, hermanos, que era bueno, y luego 200 siclos de plata, y luego un lingote de oro de peso de 50 siclos, dice, lo cual codicié. ¿Qué hizo Acán, hermanos? Codició. Hermanos, este es el segundo paso para el pecado, la codicia. Cuando tú y yo estamos ya generando un deseo, nos estamos permitiendo en nuestro corazón empezar a generar un deseo por algo que no debemos tener ni tomar, por algo que no nos pertenece, o por algo que nos hace daño, o por algo que está en contra de los designios de Dios. Y entonces tú empiezas a generar ahí en tu corazón el que tú
quieres tener eso. Y entonces, hermanos, cuando la codicia llega, ya falta poquito para consumar el pecado. Todavía no es consumado, hermanos. Aquí Acán vio, lo vio, le gustó mucho, pero bueno, todavía, ¿qué pudo haber hecho? Pues dejarlo ahí o pues llevarlo a Josué. Y mira, Josué, aquí está esto que está muy bueno y ya lo vi bien. Y no, hombre, pero mira, aquí está. No. A lo mejor todavía pudo haber dicho José, híjole, de lo que me estoy perdiendo, pero no, yo tengo que obedecer. No, pero no, hermanos, la codicia le ganó al corazón de Acán. Y muchas veces, hermano, tú y yo tenemos que poner mucho cuidado cuando la codicia nos gana, porque entonces, hermano, la codicia lleva a cometer y a tomar decisiones sobre los actos de pecado. Hermanos, también en la Biblia encontramos muchos ejemplos acerca de esto. Ahí en Reyes 21, no lo vamos a revisar, pero el rey Acab, que era un rey, pues era el rey, hermanos, imagínense, estaba lleno de posesiones, era un rey que tenía mucho. De repente ve ahí unas tierritas, ve ahí la tierra de Nabot, y entonces él ve y lo ve y dice, oye, pues me queda cerca de casa, me parece que está muy adecuado para mí. Ya lo vio, después dice, lo quiero. Va y le dice a Nabot, oye, quiero que me des tu tierra. Ahí todavía no había problema, todavía estaba hablando con él, le dijo, oye, ¿no me la quieres dar? Bueno, véndemela. ¿Cuánto quieres por ella? Le pregunta el rey Acab a Nabot y él le dice, es herencia de mis padres, no te la voy a dar. Pero ¿qué pasó? El siguiente paso del rey Acab, ¿cuál fue? Codiciar. Y entonces dijo, no, yo la quiero, yo la necesito. Y fíjense, hermanos, qué curioso en este relato de la Biblia es que él no hizo nada. Acab dijo, bueno, sí la codició, pero él dijo, bueno, pues es de él. Y dicen que su mujer lo ve y le dice, ¿qué tienes? Le dice, no, pues es que pues yo quería esas tierritas, como si fuera un chamaco, hermanos. Cuando ustedes leen esa parte de la Biblia se dan cuenta que el Acab, como si fuera un niño, dice, pues es que yo quería eso y pues me dijeron que no. Y la mujer de él, hermanos, es la que le dice, ¿cómo? ¿Cómo que no? Pues si eres el rey. Y entonces la mujer urge todo un plan, hermanos, y lo mata. Y entonces viene con su marido y le dice, ¿qué crees? Ya se murió el que te decía que no, ve y tómala. O sea, para que vean, hermanos, a dónde llega la situación. Aquí vemos un elemento en la vida de Acab, vemos un elemento adicional. ¿Qué voces estamos escuchando? Y sobre todo, que tú estés haciendo. Aquí vemos que de inicio Acab no se ve que Acab diga, bueno, pues yo lo voy a hacer porque yo quiero. No, sino que él pues ya se quedó quieto. ¿Y quién fue la que hizo todo el show, hermanos? Su mujer. Su mujer le dijo, no te preocupes, ahorita vamos a arreglar esto. Y lo arregló. ¿Qué hizo? Mató a Nabot. Y hay otro ejemplo, hermanos. ¿Se acuerdan de la vida de David? David le pasó lo mismo. Se queda de ocioso en vez de ir a la guerra y voltea y ve a una mujer y primero la ve y después que la ve, ¿qué dijo? La codició porque le pareció una mujer hermosa. Y después de que la codició, empezó a hacer todo un plan. ¿En qué terminó, hermanos? En la muerte de Urías. Vean, hermanos, hasta dónde llega el pecado. Y entonces, hermanos, ¿qué hay en nuestra vida, hermanos? ¿Cómo está ahorita nuestra situación, nuestra familia? ¿No será, hermanos, que tenemos enterrado algo ahí en nuestra casa? ¿No será que hay un pecado que hemos tenido ahí y que lo hemos guardado celosamente? Porque eso fue lo que hizo Acán. Una vez que Acán codicia, entonces viene la consumación del pecado. ¿Y qué dijo Acán? Lo codicié y lo tomé. Y entonces, hermanos, es ahí donde el pecado se hace latente. Y es ahí donde Acán ya toma lo que le dijeron que no tenía que hacer, lo recoge todo. ¿Y qué hizo con él? Se lo llevó a su tienda y lo enterró y dijo, ya la hice, ya tengo un lingote de oro, ya tengo muchas cosas. Entonces, hermanos, la codicia nos lleva a cometer muchas veces, hermanos, situaciones en contra de los designios de Dios. Santiago 4:1 y 2 dice, ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones las cuales combaten en nuestros miembros? Dice el versículo 2, hermano, codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia y no podéis alcanzar,
combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis porque pedís mal, o sea, porque deseas cosas incorrectas, porque tú en tu corazón estás deseando algo que el Señor te dijo que no lo debes de tener. Y es más, el Señor te lo dijo, pero para tu propio bien, para que tú y yo viviéramos quieto y reposadamente. A veces, ¿por qué nuestras vidas, hermanos, están llenas de problemas y están llenas de situaciones? Muchas veces porque tú y yo estamos haciendo cosas en contra de lo que Dios quiere, y todavía de repente nos preguntamos como Josué: ay, Señor, ¿por qué estás haciendo esto? ¿Por qué yo tengo esta situación? Pues ¿qué te parece si como Josué el Señor le dice: oye, ¿por qué no verificas en el pueblo de Israel lo que hizo? Hermano, porque tú y yo hoy podemos ver nuestro corazón. ¿Cómo está tu corazón? ¿Cómo está el corazón de nuestra familia? ¿Qué estamos haciendo, hermanos? Porque déjenme decirles que habrá consecuencias. Lo que tú y yo hagamos tendremos consecuencias, y no solo para ti, para tu familia, para tu casa. Podemos ver, hermanos, qué le pasó aquí a Acán. Ojalá puedan acabar de leer el pasaje en su casa, hermanos, pero dice la Biblia que juntaron a toda la familia de Acán y salió fuego y se los tragó y los mató. Y tú puedas decir: ay, Señor, no sé, a lo mejor ahí Acán tenía un nieto chiquito. Todos fueron muertos por el pecado de Acán. Y antes, el pueblo de Israel subió a agarrar a unos poquitos del pueblo de ahí y los derrotaron y los humillaron. ¿Por qué? Por el pecado de Acán. ¿Cuántas veces, hermanos, traemos situaciones a la iglesia? Y aquí en la iglesia, hermano, traemos situaciones de nuestra vida, y aquí estamos sirviendo y estamos haciendo, pero lo estamos haciendo con pecado. ¿Sabes qué? También vas a traer consecuencias a la iglesia, vas a traer consecuencias a tu ministerio. También va a haber situaciones que aquí puedan ver porque estamos en pecado. Y hermanos, el pecado destruye nuestra vida y destruye la vida de nuestra familia. No solo murió Acán, también su familia. Y el pueblo de Israel fue derrotado en el pueblo de ahí. Y entonces, hermano, tú y yo tenemos que pensar en las consecuencias. Las consecuencias, hermanos, son trágicas del pecado. Pero el pueblo también sufrió, hermanos, el pueblo entero sufrió. Y el fracaso, hermanos, de los pueblos origina el fracaso de los individuos. ¿Y qué es lo que quiere Dios, hermanos? Entonces, Dios lo que quiere es cortar tu fracaso. Dios lo que quiere es que tú y yo dejemos de fracasar. Dios lo que quiere es que tú y yo podamos tener familias que no estén fracasando. ¿Qué sucede, hermanos, cuando nuestra familia fracasa? ¿Qué sucede cuando tu hijo te dice: ya no quiero ir a la iglesia? ¿Qué sucede cuando tu hijo adolescente, joven, te dice: ¿y si hay Dios? Y cuando ellos empiezan a tener todas estas situaciones, hermano, y el pecado inunda su vida, ¿qué estamos haciendo? Bueno, pues lo primero que tú y yo tenemos que hacer es vivir en santidad. Lo primero que tú y yo tenemos que hacer es alejarnos del pecado. Lo que tenemos que hacer es vigilar que nuestra familia no esté en pecado. Y tenemos que dar dirección. Yo no sé, mi hermano, cuántas veces tú revisas el celular de tu hijo. ¿Qué está viendo tu hijo? ¿Tú sabes? ¿Tú sabes qué está viendo? ¿Cuáles son sus páginas más usuales? ¿Cuánto tiempo está pasando? ¿Qué estamos haciendo, hermanos? Tenemos, hermanos, que asumir nuestra responsabilidad como hijos de Dios. Y tenemos que tomar una determinación en nuestras vidas. Y tenemos que decidir alejarnos del pecado. Porque el pecado, hermanos, nos va a destruir. Destruyó a la familia de Acán, con toda su familia, no solo él. Y yo quiero, hermanos, que en esta mañana tú pienses y tú consideres: ¿cómo está tu situación familiar? ¿Cómo está tu vida espiritual? ¿Está en ruinas? ¿Estás ahorita confrontando a Dios así como Josué? Ay, Señor, ¿por qué me está pasando esto? Y ahí sí somos bien buenos para reclamar, mis hermanos. Ah, Señor, ¿por qué
Si yo doy mis diezmos, doy mi ofrenda. Bueno, hoy el Señor te dice, revisa tu corazón. Hoy el Señor te está diciendo, revisa tu tierra, revisa lo que tienes escondido en tu casa, porque si está en contra de mis mandamientos, va a haber consecuencias. Y el Señor nos va a perdonar, hermano, porque Dios es bueno y Dios es misericordioso y Dios nos va a perdonar. Pero las consecuencias de lo que tú y yo hagamos van a caminar. Esas van a caminar. Y tú y yo tenemos que estar muy atentos de esta situación en nuestras vidas. Así es que voy a invitarte a que te pongas de pie. Y voy a pedirte que consideres el ejemplo de Acán, que consideres lo que le sucedió a Acán. Tal vez tú estés diciendo ahorita, ay hermano, pero yo tengo un pecado chiquito. Es más, mira, nadie lo ve, ahí está chiquito. Para Dios no hay pecado chiquito, hermano. Para Dios no hay pecado chiquito ni grande. Para Dios es pecado. Tal vez tu arrogancia, tal vez tu vanagloria. Es más, hermanos, hasta ser autosuficientes, yo no necesito de Dios, eso también es pecado. Cuando tú dices, no, yo puedo por la vida solo, eso también es pecar en contra de nuestro Dios. Porque tú y yo tenemos que tener un carácter y un corazón conforme al corazón de Dios. Y si Jesucristo, hermanos, necesitó del Padre todo el tiempo, imagínate tú y yo lo que necesitamos en nuestras vidas. Así es que voy a pedirte ahí que cierres tus ojos y voy a pedirte que consideres tu vida. Yo no sé si tienes algo abierto ahí, yo no sé si estás teniendo alguna situación en tu vida, pero tú sí lo sabes. Tú sí sabes lo que está pasando hoy ahí. ¿Por qué no le abres tu corazón al Señor y le dices, Padre, tú ya lo sabes, tú ya lo conoces? Seré yo un mentiroso si lo oculto, porque tú sabes todo lo que hay en mi vida, tú sabes todo lo que hay en mi corazón. Aún no está la palabra en mi boca y tú ya sabes, Padre, lo que voy a decir. Así es que, hermano, el Señor ya sabe. El Señor ya sabe lo que tienes ahí, pero a Él le daría mucho gusto. Tú lo honrarías, así como Josué le dijo a Acán, oye, ¿por qué no honras a Dios? ¿Por qué no honras a Dios si abres tu corazón y declaras lo que hiciste? Hermano, podemos ver que a lo mejor Acán fue la única cosa buena que hizo. Dijo la verdad, lo declaró. Acán lo declaró. ¿Por qué no lo declaras? ¿Por qué no hablas con el Señor en esta mañana y le dices, Padre, tengo esta situación, sabes, no estoy cuidando a mis hijos, sabes, los estoy violentando, sabes, no estoy dando dirección adecuada, sabes, estoy viendo a la mujer ajena? ¿Por qué no le abres el corazón a Dios y le dices, esta es mi situación, Padre, perdóname? Abre tus labios, mi hermano, y habla con Él. Él está aquí, Él está escuchando y Él está listo para perdonarte. No eches más situaciones al legado a tus hijos. No dejes más cosas que ellos van a tener que después también hacer y tener que luchar contra esos pecados. ¿Por qué no cortas hoy esa maldición? ¿Por qué no cortas esas cadenas? ¿Por qué no le dices, Señor, yo quiero cortar las cadenas del pecado, quiero cortar esto que va a hacer mucho daño para mis hijos? ¿Por qué no le dices, Padre, ayúdame a estar limpio? Ayúdame. Entregamos nuestras vidas, hermanos. Digámosle al Señor, aquí estoy, Señor. Limpia mi pecado, limpia mi mente, limpia mi corazón. No te permitas irte igual. No te regreses igual hoy a tu casa. Vete
ya que te pusiste a cuentas con nuestro Dios. Pon tu mano al que está al lado de ti. Pon tu mano al lado de él, ponle con respeto tu mano. Y vamos a declarar hoy que vamos a buscar la presencia de Dios en nuestras vidas. Pide por tu hermano que está al lado del Señor. Yo te ruego que muestres, que el Espíritu Santo muestre en su vida. Si hay alguna situación, si hemos abierto alguna puerta de pecado, que la podamos cerrar, que podamos ser diligentes, que podamos caminar como Él quiere. Declara bendición en la vida de tu hermano ahí y declara que el Espíritu Santo traiga, revele lo que tenga que ser revelado en su corazón y en su mente, para que podamos ponerlo delante de nuestro Dios. Oremos unos por otros, mis hermanos, y declaremos santidad en nuestras vidas. Declaremos que nos alejamos del pecado. Declaremos que vivamos como el Señor quiere que lo hagamos. Declara bendición ahí. Gracias, Padre. Te alabamos y te bendecimos, Señor, porque tú eres un Dios bueno y porque tú nos escuchas. Ayúdanos, Padre, para poder caminar contigo. Permite, Padre, que podamos nosotros ser santos como tú eres santo, Señor. Permite que nosotros podamos apartarnos, Padre, de cualquier práctica que no te agrade. Que podamos ser una iglesia limpia, Padre, una iglesia que es santificada por tu sangre. Ayúdanos, Padre, a poder caminar en tu verdad, porque solamente tu verdad nos va a hacer libres, Padre. En esta hora, en el nombre de Jesús, rompemos con toda cadena de pecado, Padre. Rompemos con toda atadura del demonio que te esté en las familias de la iglesia. Hoy declaramos, Padre, que tú vienes, Señor, y limpias a nuestras familias en el nombre de Jesús, Padre. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Da bendición, por favor, Padre. Gracias, Señor. Dile gracias a nuestro Dios. Dile gracias, Padre. Gracias por tu perdón. Gracias por tu salvación. Dáselo fuerte a nuestro Dios, porque solo Él lo merece.